¿Qué tal? Verán, en el pleno siglo XXI, los grandes profesionales de la arqueología ya cuentan con herramientas fundamentales. En estas herramientas utilizadas, llamadas nuevas tecnologías, ordenador, 3D, etcétera, etcétera, para volver a resucitar grandes infraestructuras que nos han dejado el legado del Imperio Romano. Y un claro ejemplo lo tienen aquí. Andalucía era uno de los enclaves más protegidos por los romanos, conscientes del valor de sus fértiles valles. O sea, que para Roma, Andalucía podría ser el granero de Roma. Muy buena parte de los cereales, frutos y vegetales que se consumían en todo el Imperio Romano se cosechaban en las fértiles tierras andaluzas. Bueno, de hecho, nuestra tierra era tan importante que había una vía augusta directa a los mercados romanos en pocos días de recorrido. Como un legado cultural invaluable, las ruinas de poblaciones romanas se mantienen como un testigo en piedra de un pasado glorioso. Algunos de estos sitios arqueológicos son de incalculable valor cultural y una visita inolvidable. Verán, lo cierto es que la presencia romana en la Costa del Sol es más que evidente. Desde Málaga hasta el límite de la provincia se ha descubierto cerca de medio centenar de asentamientos, algunos de los cuales recibieron en su día el estatus de municipios romanos. El yacimiento arqueológico denominado Entorno del Castillo de la Duquesa se ubica en Manilva. A lo largo de los años se han desarrollado diversas intervenciones que han permitido concretar la delimitación definitiva del yacimiento, así como la identificación y distribución de los espacios que integran esta villa marítima romana, determinando la localización de la pars urbana con sus termas, la necrópolis asociada a esta y el área de producción de salazones. Bien, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más a fondo este yacimiento arqueológico romano del entorno del castillo de Sabinillas. Así que comenzamos. Bienvenidos, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Empezamos. Francisco Melero, Paco Melero, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta edición de Microclima. Buenos días, gracias a vosotros por vuestro interés. Oye, Paco, hay que decirlo todo.
Tú formas parte del equipo arqueológico de control que se está llevando a cabo ahora mismo en las obras que se están realizando en el Castillo Alcazaba de Marbella, ¿no? Ya estamos llevando el control arqueológico de la obra de restauración que se están haciendo. Sé que no se pueden decir muchas cosas, ¿no?, de lo que estáis descubriendo, pero me imagino que ya estaréis encontrando cosas, ¿no? La verdad es que llevamos apenas 3 semanas trabajando, que llevamos muy poquito y entre poner los andamios se ha ido la mitad del tiempo. Y sí, vamos, pero sí se ha empezado ya a trabajar, hemos empezado a quitar las jardineras que hay por encima, que tapan tanto esa belleza del castillo que tiene. Y bueno, solamente lo único que podemos adelantar es que estamos descubriendo por la parte del interior el camino de ronda original que estaba cubierto, tapado por estructura moderna. La Qué verdad maravilla. que tampoco se puede decir. No se puede adelantar más, no se puede adelantar más. Secreto profesional que se llama. Oye, y ya como responsable, pues gran parte de toda esta magnitud de ciudad romana que nos encontramos costera en el entorno del Castillo de Sabinillas, tú eres también en gran parte de culpabilidad, de culpable de encontrar con todo esto, ¿no? Yo a mí me gustaría preguntarte una cosa. Esta es tu casa. ¿Nos enseñarías tu casa? Bueno, pues claro, encantado de recibir, claro que sí, por supuesto. Es prácticamente tu casa, una casa grandísima, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿qué nos encontramos en esta zona, Paco, en concreto? Bueno, pues la zona que el Ayuntamiento de Manilva está poniendo en valor ahora mismo es, digamos, una zona intermedia, porque la villa romana de Manilva, del Castillo de la Duquesa, es una villa enorme que tiene 2 partes fundamentales, o sea, tiene 2 partes. Hacia el arroyo del Estanquillo, que está al sur, se encuentra la pars urbana, que se dice, que es la residencia tanto del Dominus como también de los trabajadores de la factoría. Y estamos justo en el camino, en el espacio que divide esa zona de la otra zona que tenemos a nuestra espalda. ¿Qué es la industrial? Que es la industrial, exactamente, que es lo que se conoce como la pars fructuaria de la villa, la zona de explotación de los recursos, que en este caso, si estuviéramos en el interior, serían villas de aceite, de trigo, pero en este caso pues son factorías dedicadas a la producción de productos del pescado, ¿no? Del mar, evidentemente. Claro. Esa división entre la pars urbana y la pars industrial la divide una calle. Efectivamente, que justo en la puesta en valor que se está haciendo de esta zona, justo la pasarela que tenemos por ahí detrás, discurre por esa vía que separa los 2 espacios, de tal manera que si hacemos el recorrido, si miramos hacia el sur vamos a estar viendo los restos arqueológicos puestos en valor de la pars urbana, de la residencial, y si miramos hacia el norte, pues vamos a estar viendo los elementos de la pars industrial. Industrial, perfecto. ¿Qué podemos encontrarnos en la pars industrial? Bueno, esta zona es una zona intermedia. Sabemos perfectamente que por las excavaciones arqueológicas que se hicieron en su día, que más alejado, más al fondo, es donde se encuentran 3 edificios espectaculares, con una factoría con piletas, 3 patios grandes, el central con unas piletas y una zona de despiece de productos del pescado. Al lado un Macellum, que es una zona excepcional, ¿no? Descubrirla, no se descubre un Macellum en cualquier sitio, una zona de mercado donde se comercian esos productos que se elaboran. Y un tercer edificio que es un almacén. Eso lo tenemos allí más al fondo, que digamos que es lo que sería el núcleo de la zona industrial. Donde estamos ahora mismo es una zona intermedia donde más que una zona industrial hay unos almacenes que tenemos allí más alejados, pero principalmente lo que vemos en esta zona intermedia es unas grandes piletas que se han venido interpretando como piletas de salazones de pescado, pero que vemos que de esas piletas tienen 2 distribuidores de agua y de ellas salen hasta 11 redes de agua, de provisión de agua, que va hacia los distintos edificios de la villa romana. Entre ellos hay redes que van hacia las termas, que hay documentadas. Eso hace plantear, poner en duda que puedan ser piletas de elaboración de pescado, y a lo mejor lo fueron, porque también hay que tener en cuenta que la villa romana tiene 2 fases, tiene una desde el siglo I hasta el siglo V que se abandona, tiene una vida muy dilatada y es posible que en alguna de esas fases sí se convirtiera en unas piletas industriales. Pero más que unas piletas industriales, lo que parecen es lo que se llama un castellum aquae, que es un depósito de agua a la que le llega el agua desde el arroyo del Estanquillo y que funciona como distribuidor de ese agua
tanto a los edificios de las factorías como también a los edificios de la parts urbana, de las zonas residenciales. Y eso es lo que tenemos justo detrás mía aquí. Estos dos que son una estructura que conocemos muy bien los arqueólogos porque están revestidas de ese mortero hidráulico característico romano que conocemos como el Opus Signinum y como ya digo, pues funciona como eso. Más bien parece un castelo aquae que unas piletas de producción. Además estamos en la zona intermedia, que es una zona intermedia que distribuye hacia los dos lados. Al otro lado sí es verdad que hay una zona de patio que tiene dos fases. Hay un momento inicial en época alto imperial donde hay un patio grande y ese patio después en época bajo imperial, a partir del siglo III, se compartimenta. Digamos, es una cosa que se diferencia, las estructuras se diferencian muy bien porque la original son de argamasa, de mortero, de cal, y las bajo imperiales son, el aglutinante de la mampostería es barro. Digamos, se ha hecho un trabajo, de decirlo también, es una cosa que cuando empezamos la obra de restauración de la villa, quisimos hacer hincapié porque cuando se empieza a restaurar todo con mortero, si no le damos un tratamiento especial a esos muros de época bajo imperial, pues se nos quedarían todos blancos. Entonces lo que se ha hecho es teñir, restaurar con mortero, porque hay que hacerlo, pero después teñir para simular ese barro de esas estructuras bajo imperiales. Hemos tenido la oportunidad de resumir brevemente toda la amplitud de lo que supone la pars industrial. ¿Nos enseñas ahora tu casa en sí? ¿La pars urbana? Bueno, era la casa, si fuera el capataz, sería la casa mía. La casa si tuya. fuera el señor, no, el señor vivía en otra parte. Lo que vamos a ver ahora es la residencia, pero de los trabajadores de la factoría. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, Paco, nos hemos trasladado a la pars urbana. Estamos ante la residencia de los que posiblemente estaban trabajando en la pars industrial, de los empleados de la pars industrial. ¿Qué nos encontramos en esta villa, o en esta casa, o en estas habitaciones? Pues en estas habitaciones, igual que en la zona industrial, había dos épocas, una alto imperial y otra bajo imperial. Aquí sucede lo mismo, hay unos muros que se nota por su mampostería, que son muros de más envergadura, que son la fase alto imperial, y después tenemos otros muros ya con barro, como comentábamos también antes, que pertenecen a partir del siglo III a la pars bajo imperial. Justo donde estamos ahora mismo nos encontramos en lo que se ha interpretado como el atrio de este edificio, que como bien has dicho antes, posiblemente en este edificio, por las características de la estructura, debiera de ser la residencia de los trabajadores de la factoría, que bueno, ahora lo comentamos después, también tenemos las termas y otros sitios que tienen más envergadura el tipo de construcción. Incluso la situación de donde posiblemente se pueda estar ubicada la villa del Domino. Exactamente. Vale. Vamos a centrarnos aquí en el atrio de momento. ¿Qué nos encontramos? Pues en el atrio, hay que decir que desde que se descubrió en la excavación original se ha perdido algunos elementos que se ven en los planos, como son los pilares, unos pilares existentes y que te estaban dando cuenta de que estamos en un atrio que estaría rodeado por un pórtico y justo en esta zona pues sería la zona descubierta de ese atrio. El pavimento del atrio, que la mayor parte está perdido, pero conservamos algunos restos aquí, era un mosaico, como estamos viendo, un mosaico de tesela, de cerámica, con reparaciones de teselas caliza, y que nos está indicando claramente dónde estaba el nivel de pavimento. Por detrás nos encontramos el impluvium
La canalización del desagüe de agua, ¿no? Exactamente, que estaba, claro, un atrio en una villa es una zona donde al llover el agua cuela y entonces se necesita de esa canalización que desagüe el agua fuera de lo que es el edificio. Y que lo conservamos también, hay más de una y un par de ellas aquí justo detrás mía. Fantástico, qué maravilla. Y finalmente pues todo el alrededor pues, está lleno de estancias rectangulares. En la fase bajo imperial se nota muy bien con esos muros de tierra y que compartimentan los espacios un poco más pequeños, pero lo que son la fase alto imperial pues son habitaciones, digamos, de cierta envergadura de rectangulares, y eran los espacios pues donde posiblemente pues residían, donde dormían, donde almacenaban sus cosas los trabajadores de la villa. Pues nos vamos a ir directamente hasta la situación donde se podría encontrar las termas romanas y en la posible ubicación de la Casa del Dómino. Ajá, ¿Te parece? muy bien, bueno, perfecto. vamos para allá, vamos allá. Estamos en la quizás zona más alta, donde después de los trabajos de georradar que habéis realizado aquí, hipotéticamente se podría decir que es donde estaba ubicada la Villa del Dómino, junto con las termas romanas, que las tenemos aquí al lado. Efectivamente, las termas romanas suelen estar asociadas siempre a la residencia del Dómino, y efectivamente después de ese trabajo de georrada que hicimos hace un par de años, pues donde nos documentó todo este espacio lleno de estructuras, pues se plantea la hipótesis de que en esta zona, que además es la zona más elevada del entorno, pues estuvo la residencia, efectivamente. Y en cuanto a las termas, ¿qué nos podrías decir sobre ellas? Bueno, pues las termas tienen unas construcciones como suelen tener las termas, espectaculares, con unos espacios de mosaico, de esos pasillos que dan acceso a los baños, y en los baños pues se conservan algunas piletas de Opus Signinum, y sobre todo el hipocaustum, los bajos de las piscinas de agua caliente y templada. Ha sido un placer tenerte aquí en Microclima, Paco, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por enseñarnos tu casa, ¿no? Sí, mi casa marítima. Muchas gracias, Paco. Gracias. Muy bien. Un gran placer tenerte aquí como invitado hoy en Microclima, sobre todo para que nos expliques la magnitud, ¿no?, de prácticamente una ciudadela romana que habéis descubierto. José Carlos, ¿cómo comienza todo esto? Bueno, pues gracias por tener esta oportunidad, ¿no? En primer lugar, realmente el yacimiento en torno del Castillo de la Duquesa es un yacimiento que se conoce ya desde los años 70, arqueólogos de una generación
de aquella época, de los años sobre todo 76, 77, vinieron a hacer estudios a una villa, porque esto es una villa marítima, ahora explicaremos un poco brevemente, pero vinieron a hacer trabajo a una villa marítima muy importante que había en San Luis de Sabinilla, en el núcleo urbano de Sabinilla, la cual se documentó, aunque actualmente y desgraciadamente está tapada y no se puede visitar, pero realmente se documentó, y en esas investigaciones de la Universidad de Málaga se tomaron también evidentemente prospecciones y estudios de esta zona del entorno del castillo. A partir de ahí, pues evidentemente la secuencia es muy larga, pero sobre todo se hicieron grandes investigaciones a nivel de excavación arqueológica en los años 80, al frente del equipo de Villaseca, sobre en torno al 88, empezaron las excavaciones 88-89. Posteriormente también se hicieron, aparte de en esta zona concretamente, excavaciones en la zona industrial. Se hicieron excavaciones bajo las estructuras de un antiguo cuartel de la Guardia Civil que había en esta zona que tenemos enfrente, y ahí se descubrieron los restos de una necrópolis bastante importante, que además aportó una tipología enorme de tipos de tumbas y de ajuares muy importantes. Y a partir de esa zona ya después la que realmente se ha investigado y que ha dado un sentido muy importante a este yacimiento, es que junto a la necrópolis se descubrió, en concreto con unas obras de construcción que se quería hacer, incluso las excavaciones han llegado al año 2004-2005, pues todo lo que sería una estructura industrial de elaboración de salazones, efectivamente. Lo importante es realmente que es que ese edificio principal que había, industrial, era un edificio que ya llegaba la materia prima directamente de la pesca, se procesaba directamente en un gran patio el pescado, se troceaba, se manipulaba, había incluso la estructura de un maquellum, es decir, de un mercado, con lo que serían realmente las tiendas, y aparte se procedía a esa elaboración del garum, de la famosa salsa que se exportaba desde la Baética a todo el imperio, ¿no? Concretamente esta zona, que es la que ahora mismo tenemos objeto de visitar, y ha sido una apuesta realmente decidida. Manilva, bajo mi humilde postura y opinión, siempre ha tenido una deuda con este enorme patrimonio que tiene, porque una villa marítima de estas características hay muy pocas que yo conozca en toda Andalucía, ¿no? Y realmente la importancia es la toma de decisión del ayuntamiento de ser valiente, es decir, bueno, tenemos una parcela que es municipal, vamos a ponerla en valor. Y poner en valor quiere decir que se ha contado con un equipo de arquitectura que ha hecho un proyecto técnico, en colaboración por supuesto con la Diputación de Málaga, pero evidentemente el Ayuntamiento ha estado en todo momento configurando un amplio equipo, ha contado con arqueólogos, y después la ejecución la está haciendo una empresa especializada que por supuesto cuenta a pie de obra con un equipo de restauración permanente. Ese proyecto de puesta en valor ha supuesto primero una limpieza mecánica y lenta de todo el complejo de estructuras de esta zona municipal. Una vez que ya se ha despejado y se ha limpiado toda la zona, se ha procedido a la consolidación de todas las estructuras, que ha sido el equipo dirigido por Blanca, una restauradora de la empresa, que ha ido consolidando, dándole un poco el sentido a cantidad de piezas que estaban ya bastante a veces movidas, pero que ella ha sabido verdaderamente ordenar con un criterio y con una metodología muy científica, y a partir de ahí se ha procedido también a dar, que se puede apreciar perfectamente, una serie de coloración a distintas etapas cronológicas. Hay zonas, estructuras que son de los siglos III al V después de Cristo, que se ha optado por una coloración para que en el relato o en el discurso didáctico se pueda realmente después entender y comprender el yacimiento, ¿no? Vemos que hay distintas tonalidades, después esto lleva
pues lleva un sistema de geotextil que protege que no vaya otra vez a salir el brote de hierba con las humedades, y después se aportan gravas para diferenciar también las estancias, diferentes funciones que tiene el yacimiento. La entrada realmente estará aquí ubicada, habrá un paso peatonal y un inicio de un recorrido que es a lo largo de una pasarela, una de las claves en la puesta en valor, porque es un yacimiento que desgraciadamente está muy sobre excavado, hay zonas que prácticamente está por debajo casi de la cimentación, y es imprescindible para su visualización y su interpretación tener una cierta perspectiva. Por lo tanto, la pasarela aérea permite tener siempre una contemplación muy aérea del yacimiento para poder ir comprendiendo. Están trabajando concretamente la construcción y la rehabilitación de la pasarela para que podamos ver este magnífico entorno. José Carlos, estamos al lado del Castillo de Sabenillas, sí. Un entorno del yacimiento romano y el Castillo de Sabenillas. Que el Castillo de Sabenillas tiene otro programa, que vendremos otro día para tener otro programa en el castillo, porque es una maravilla. Merece la pena, porque el castillo, que además sé que el ayuntamiento lo quiere convertir en un centro de interpretación de las fortificaciones costeras, es un ejemplo, hay algunos bastante similares a lo largo de la costa andaluza, pero que realmente es un ejemplo único por su propia configuración y distribución interna. José Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación en Microclima, que nos hayas explicado un poco sobre todas las gestiones que están realizando desde el Ayuntamiento de Manilva con respecto a la manutención, el cuidado, sobre todo para el disfrute de todos los ciudadanos que vengan aquí a disfrutar de que cómo eran precisamente grandes ciudades o fantásticas ciudades casi costeras de yacimientos romanos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Gracias. Ildefonso, a ti te toca hoy la responsabilidad de la reflexión antes de culminar Microclima. Yo te pregunto, después de ver esta magnitud, ¿no crees que deberíamos replantearnos la historia o en cuanto a empezar a despejar incógnitas, como ya escribía en la geografía de Ptolomeo o Plinio el Viejo sobre la localización de Saldúa Cilniana? Claro, que como bien dices, replantearse muchas cosas. Viendo un yacimiento como este, sin nombre, pero con esta magnitud, con esta parte industrial tan potente, con ese mercado, ese maquelum que nos está hablando, que supera la perspectiva local, es una perspectiva comarcal, regional, es un mercado muy grande. Eso te hace replantearte, tiene que hacerte replantearte la potencia de esta ocupación romana en toda nuestra zona. Hablamos siempre un poco alegremente, bueno, el Garum fue muy importante, las Salazones, fue más importante de lo que realmente pensamos, supera cualquiera de nuestras predicciones. ¿Cuántos de estos yacimientos habría en nuestra costa? Este ha llegado hasta nuestros días con una extensión de miles de metros cuadrados. ¿Qué parcelas quedan en la costa con miles de metros cuadrados? Nos queda un cachito de un lado, unas piletitas de otro, pero la posibilidad que nos da este yacimiento de verlo en conjunto y de imaginarnos cómo serían esas series de yacimientos, que lo hemos hablado más de una vez, debía haber prácticamente uno en cada curso de río, en cada río o arroyo. Y si nos imaginamos eso en toda la costa malagueña, realmente es una potencia increíble, una densidad de yacimiento, una potencial económico de producción de salazones y salas de pescado inimaginable hace unos años. Desde luego. Y sobre todo con lo que se ha descubierto, que ahora está expuesto también en el Museo Arqueológico del Castillo, ¿no? Sí, la verdad es que con este yacimiento, cuando se termine el proyecto que están llevando a cabo, que hemos estado viendo, su cerramiento, sus pasarelas para poder verlo, mantenimiento, paneles explicativos y al lado el yacimiento, el museo, con los restos que aparecieron durante la excavación, la verdad es que, bueno, ojalá y tuviéramos muchos yacimientos así en la Costa del Sol. Sin duda alguna. Como siempre, Ildefonso Navarro, ha sido un inmenso placer tenerte en un nuevo episodio de Microclima. Y seguiremos visitando entornos tan maravillosos como este. Así da gusto, así da gusto. Muchísimas gracias, Ildefonso. A vosotros. Gracias.